Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Luciano Zabaleta y hablaré un poco acerca del gestor de base de datos de nuestro proyecto y entre otros en comparación también. El gestor de base de datos que utilizamos se llama Microsoft SQL Server, cuyas características son que cuenta con visualización de dispositivos móviles, cifrado de datos y cumplimiento normativo y facilidad de uso. Los pros de este son que cuenta con herramientas múltiples de aplicaciones, soporte de procedimientos almacenados, estabilidad y buena seguridad. Y los contras es que el costo de los servidores es mayor en comparación a otros. Entre otros gestores famosos tenemos a MySQL, cuyas características son que cuenta con una mayor arquitectura cliente-servidor, con compatibilidad con SQL y procedimientos almacenados. Los pros de este es que es de uso libre y gratuito, su facilidad de uso y su compatibilidad con plataformas informáticas. Los contras es que tiene ligeros fallos al modificar la estructura de datos y es menos rápido en comparación a otros gestores. Otro gestor de datos conocidos es PostgreSQL, cuyas características son que cuenta con soporte para múltiples tipos de datos y también para una gran variedad de lenguajes. Los pros de este son que se puede crear funciones propias y es ampliable. Y por último, los contras es que la documentación solo está disponible en inglés y la velocidad de lectura es menor en comparación a otros. Gracias. Siguiendo con algunos bases de datos relacionales para nuestro sistema, nos encontramos con MongoDB, que en este caso MongoDB tiene una gran sintaxis de consultas, indexación y replicación, y también tiene un balanceo de carga. Eh, las ventajas que podríamos encontrar con MongoDB para su trabajo es que es una gran idea para la computación con pocos recursos, una herramienta también con costo bajo que nos permitiría pues a las personas de bajos recursos pues no gastar tanto dinero y contiene una gran documentación. Y las desventajas que podríamos encontrar con MongoDB es que lamentablemente no tiene consultas para consultas, no tiene joins para consultas y no es una base de datos perfecta para transacciones complejas como es en nuestro caso. Luego viene SQLite, que en este caso pues es un archivo de datos único, no tiene servidor, que puede ser una ventaja para nosotros, y tiene una migración de información. Una de las ventajas es que es fácil de usar, no es complejo, ocupa poco espacio con código pequeño y es ideal para el desarrollo de aplicaciones móviles. Si en caso, digamos, queramos en algún momento pues crear alguna aplicación, pues SQLite puede ser lo ideal. Y una de las desventajas que contamos con SQLite, pues en este caso son tres. No es fácil de escalar, es monusuario. Esto se refiere a que solamente una persona puede editar a la vez, no varias, y puede dificultar el avance del trabajo. Y por último, tiene un límite de almacenamiento que son solamente 2 gigas y eso puede también dificultar eh, el espacio que tengamos que requerir para nuestro trabajo. Bueno, ahora les hablaré sobre Logical Database Model. Cada tabla tiene sus respectivos atributos y sus llaves primarias, al igual que sus relaciones, que veremos a más profundidad en la siguiente diapositiva. El Physical Database Model. En las tablas tenemos los atributos. Por ejemplo, en el ID cliente tenemos que es un entero con el primary key. En el nombre cliente, que tiene un varchar de 25. En el apellido paterno, un varchar de 25. En tipo usuario tenemos un char de 3. En email tenemos un varchar de 50. En sus respectivas relaciones tenemos de que clientes es de uno a muchos en tema de pagos. El pago tiene el ID entero con el primary key. Y bueno, tenemos otra relación que es de uno a muchos en envío. Y tenemos otra relación que es de muchos a unos en recepcionistas, de pago a recepcionista. Luego tenemos uno
de muchos a uno en agencia sede, que sería el intermediario entre agencia y sede. Luego tenemos que de agencia sede va de uno a muchos a ruta, y de ruta va de muchos a uno en schedule y transporte. Luego de ruta se va a envío de uno a muchos, y de envío se pasa de uno a muchos a detalle de envío. Luego de detalle de envío se pasa de muchos a uno a paquete, y de paquete se pasa de muchos a una categoría. Database Management System Basic Diagram. En la primera parte tenemos el estable cliente con su respectivo ID y sus atributos, que está enlazada a las tablas pago y envío. Por el lado de la tabla pago tenemos su respectivo ID y sus descripciones. Después también tenemos un enlace con recepcionista de muchos a uno. Como puede identificarse las llaves del uno y el infinito de varios. Después tenemos otro enlace con respecto a envío, ID envío y sus respectivos atributos, el cual está enlazado con detalles de envío y paquete, el cual también está enlazado con la tabla de categoría. Después tenemos un enlace de recepcionista a agencia sede y agencia sede con su respectivo ID, la cual está enlazada a las tablas agencia, a sede y agencia, ya que va a funcionar como un intermediario de ambas. En este caso, la tabla agencia sede también está conformada por el ID agencia y el ID sede. Siguiendo el camino, está relacionada también con la tabla ruta, la cual también está interrelacionada con la tabla schedule y con la tabla transporte, las cuales van a tener su ID incluido en la tabla ruta. A continuación vamos a presentar los scripts que hemos generado para plasmar el esquema de la base de datos de Shipping Base, en este caso en Microsoft SQL Server, que es el sistema de manejo de bases de datos que hemos elegido para realizar nuestro proyecto. En pantalla podemos apreciar las tablas o la definición de las tablas que para cada entidad que hemos podido ver previamente en los diagramas lógico y físico. En su mayoría son tablas simples, cada una con su respectiva llave primaria y las columnas correspondientes para obtener los datos necesarios, ¿no? Para igualar el modelo de negocio que queremos lograr. Por ejemplo, la tabla agencia tiene su respectiva llave primaria ID agencia y, bueno, columnas como el nombre de la agencia o el sitio web donde se aloja dicha agencia. Así tenemos la tabla categoría con su respectivo ID categoría como llave primaria. Igual forma la tabla para los clientes. eh, Podemos resaltar una característica de esta tabla, la cual es que vamos a aceptar dos tipos de clientes. Uno de ellos es el remitente, que es quien envía el paquete, y otro de ellos es el receptor, quien va a recibir el paquete, ¿no? Obviamente. Y bueno, así tenemos otras tablas como schedule, que son los horarios en los cuales va a partir cada ruta. Los sedes, con su llave primaria, ID sede y el nombre de la sede correspondiente. Y aquí tenemos una de las tablas quizás más interesantes, por ejemplo, la agencia sede, que es una tabla auxiliar o intermedia entre las entidades agencia y sede. Y bueno, aquí podemos ver en la definición que está recibiendo la llave primaria de agencia ID y la llave primaria de sede ID. O sea, las recibe como recibe las llaves primarias de estas entidades como llaves foráneas, ¿no? Estas columnas van a ser las llaves foráneas para esta tabla. Y bueno, aquí vemos la definición de dichas llaves foráneas, donde vemos que la columna agencia ID, que está aquí,
va a hacer referencia a la llave primaria de la entidad agencia. De igual forma para la tabla sede, ¿no? La columna sede ID hará referencia a la llave primaria de la entidad sede. La tabla recepcionista es otra tabla básica relativamente, tiene su respectiva llave primaria y las otras y las demás son columnas de datos que vamos a almacenar y va a recibir como llave foránea la llave primaria de agencia CID, es la que acabamos de ver, ¿no? El pago también tiene su llave primaria, tiene la llave eh, primaria de recepcionista ID y de cliente que pasan como llaves foráneas. Y bueno, el transporte también es una tabla básica, tiene su primary key. Y ahora podemos ver la tabla ruta, que tiene su respectiva llave primaria, ID ruta. Va a recibir como llaves foráneas las llaves primarias de transporte ID y de schedule ID, tablas que hemos visto anteriormente. Y además va a recibir dos veces la llave primaria de agencia sede. La primera de ellas, la primera de estas llaves foráneas será ID origen, que es de donde saldrá el envío. eh, y la segunda será el ID destino, que es a donde llegará el paquete, ¿no? Y bueno, eh, ambos son objetos agencia sede. Por eso es que esa es la razón por la que llamamos a esta llave primaria dos veces. Y aquí vemos la definición de esta llave foránea, ¿no? Donde la columna agencia sede con el ID origen hará referencia al ID agencia sede para la entidad agencia sede. Y de igual forma con el ID destino hará referencia a la llave primaria agencia sede, ID agencia sede de la entidad agencia sede. Y esta es la definición de las otras dos llaves foráneas, ¿no? Para la columna schedule ID y para transporte ID. Después, poco más, tenemos la entidad paquete, la tabla para la entidad paquete. Tiene su respectiva llave primaria, su llave foránea, que en este caso es de la tabla categoría. Y también tenemos la tabla envío, que al igual que en la tabla ruta, vamos a recibir dos veces una llave primaria. En este caso será la llave primaria de la tabla cliente. Entonces pasará como una llave foránea para un ID remitente, que es quien hará el envío, y un ID receptor, que es quien va a recibir dicho envío. Y bueno, aquí está la definición de la misma manera. La columna ID remitente hará referencia a la llave primaria ID cliente de la entidad cliente. Y finalmente tenemos una tabla detalles envío, que es una tabla intermedia entre la tabla envío y paquete. Y bueno, aquí está la definición de sus columnas, ¿no? La primera de ellas será la llave primaria, con ID detalles, que nacerá a partir de la llave primaria de la tabla envío ID, y la llave de la tabla paquete. Y bueno, esa sería toda la definición de eh, nuestro, nuestro esquema de la base de datos. Vamos a crear, vamos a añadir un nuevo diagrama para ver si se ha generado correctamente. Y bien, aquí podemos ver el diagrama que se ha generado a partir de las definiciones que hemos hecho con los scripts. Y bien, eso sería todo por la parte de el database implementation.